Gracias por asistir a esta conferencia titulada Los retos del IFE Campañas Políticas 2012. Agradezco mucho a los presentes. Quisiera, antes de comenzar esta conferencia, el objetivo que tiene y sobre todo el interés que tuvo principalmente por dos cuestiones. Actualmente México está sobre una coyuntura política, la cual es de gran relevancia porque en ella se va a elegir al presidente político de los Estados Unidos mexicanos, que pues estará a cargo de la administración durante los próximos 6 años. Ante ello pues fue el interés de organizar este evento y qué mejor que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta máxima casa de estudios para realizarlo. Además de que el interés de algunos compañeros del posgrado de Estudios Políticos y Sociales y la comunidad del área de Ciencias de la Comunicación. Bueno, ya en ese marco, en este caso, pues vamos a dar inicio a esta conferencia. Voy a estar a cargo ahorita en los próximos 15 minutos de exponer un tema que tiene que ver, que lo titulé Campañas Políticas y Retos del IFE México 2012. En este tema vamos a hablar primeramente de los antecedentes que enmarcan a este proceso electoral 2012. El primero de ellos tiene que ver con el proceso electoral 2006, en el cual se presentan 5 candidatos a la contienda electoral del 2006, en los cuales pues 3 de ellos eran los principales aspirantes a ganar los comicios electorales, de los cuales conforme fue transcurriendo el proceso electoral, solamente se disputó esta contienda entre 2 aspirantes, que fue el candidato de la coalición por el bien de todos, Andrés Manuel López Obrador, y Felipe Calderón, de los cuales, pues como ya sabemos, este proceso electoral desencadenó posteriormente una serie de procesos, los cuales minaron de alguna forma el proceso electoral y de alguna otra forma también dudaron de la legalidad de este mismo. ¿Qué quiero resaltar en este sentido? Que este proceso electoral se enmarcó fue el primero en la historia moderna de México en el cual se daba un margen de 0.57 de diferencia entre el primero y el segundo lugar. El primero, que en este caso fue el candidato de Acción Nacional, con respecto al candidato de la coalición por el bien de todos. El siguiente escenario que se vislumbró a raíz de esta diferencia tan estrecha fue por parte de los 2 candidatos proclamarse uno al otro vencedor, lo cual propició que el ambiente que sucedió a esto dudara del papel del Instituto Federal Electoral, sobre todo por la cuestión de que el IFE el 2 de julio decidió no dar a conocer al candidato de estos comicios, lo cual pues enturbeció más los datos y sobre todo provocó una inestabilidad, sobre todo informativa en los medios de comunicación, de saber quién había ganado estos comicios. Para ello también el escenario de estas elecciones también se enmarcó por la continua intervención del presidente de la República, en este caso Vicente Fox, el cual utilizó todos los medios a su alcance, que fueron tanto spots, tanto como actos proselitistas, entrevistas, para poder transmitir su posición política, en este caso, que era apoyar al candidato de Acción Nacional, y por el otro denostar al candidato de la coalición por el bien de todos. Ante ello, ¿qué propicia? Que en el 2007, en este 2006 se reconozca a Felipe Calderón como presidente de la República,
y con ello la inestabilidad política que se vive en México fue mayor, escaló a sectores donde inclusive el candidato perdedor, en este caso Andrés Manuel López Obrador, se reconoció o se proclamó presidente legítimo. Con ello, pues, una forma de ver las demandas y todas aquellas situaciones que propiciaron este proceso postelectoral fue de alguna u otra forma ver las deficiencias que tenía en ese momento la ley electoral, sobre todo el COFIPE. En ese momento pues no estuvo, digamos, a la altura del proceso electoral, tuvo muchas lagunas jurídicas, las cuales minaron o contribuyeron a que el ambiente electoral fuera dudoso e inclusive un poquito raro en ese sentido. Bueno, pues viene la reforma electoral del 2007-2008, en la cual se buscaba principalmente dos objetivos. El primero de ellos, mayor equidad para los partidos políticos, y el segundo, regular ciertos actos que ya se habían presentado en dos comicios electorales, que son las precampañas. En el 2008, recordemos que Vicente Fox es el primero en arrancar, en el 2000, Vicente Fox es el primero en arrancar, digamos, este nuevo escenario de comunicación política que tiene que ver con las precampañas. Recordemos que él funda, junto con Lino Corrode, lo que son los Amigos de Fox, y a su vez pues él comienza con esta etapa. En el 2006 se presenta un escenario similar. Se dice que López Obrador inició desde que llega a la jefatura de gobierno del Distrito Federal este proceso de pre-campaña, al igual que Santiago Krill, que era en ese momento el candidato o el posible candidato de Acción Nacional. Ante ello, el COFIPE, bueno, más bien la reforma electoral del 2007 y 2008 busca también regular ese aspecto para tener una mayor equidad en la contienda electoral. Posteriormente, otro punto que la reforma electoral de 2007-2008 busca o tiene como objetivo es la regulación de los tiempos en los medios de comunicación, el manejo de las campañas políticas en los medios de comunicación. Es un punto clave porque recordemos que en el 2006 se desata una campaña en los medios de comunicación, sobre todo porque antes los partidos políticos tenían el derecho de contratar espacios en los medios de comunicación para difundir sus mensajes de campaña política, en este caso de propaganda. Recordemos esas frases en el 2006, en el cual Acción Nacional emprende entre marzo y abril de este año una campaña de denostación contra López Obrador, y el eslogan fue: López Obrador es un peligro para México. Pero no solo fue López Obrador, también hubo actores externos. Ya mencioné a Vicente Fox, también estuvo en este caso otros actores como el Consejo Coordinador Empresarial, el cual también, como persona externa o sujetos externos, no propiamente partidos políticos, contrata espacios en los medios de comunicación, y los mensajes que emite también van dirigidos al candidato de la coalición por el bien de todos, el cual pues en el cual se sigue este eslogan de que López Obrador es un peligro para México. En ese escenario pues se da esta reforma electoral, la cual tiene como objetivo regular los tiempos en los medios de comunicación. Se da esta reforma y los puntos que toca principalmente son que el IFE va a ser el encargado de controlar los tiempos en los medios de comunicación para la difusión de los spots o la propaganda política de los partidos políticos. Es el encargado usando los tiempos que el Estado tiene para poder difundir estos mensajes. Bueno, en este sentido se da esta reforma, pero ¿qué puntos toca clave? ¿Qué puntos retoma la reforma electoral del 2007? Primero, también se modifica el régimen de partidos políticos mediante la incorporación de nuevas reglas.
en la cual las coaliciones, antes de esta reforma, las coaliciones, los partidos políticos que hacían coaliciones, al momento de la votación así fuera PRD, PT, Convergencia, se le contaba a los tres, o sea, el voto. Con esta reforma electoral ya no, ya se diferencia, digamos, al momento de la votación. Esto con el objetivo de tener un mayor control, y los partidos que no logren, digamos, los requisitos de votación o el porcentaje de la votación, pues pierdan, digamos, en llegado momento, pues el registro, en ese sentido. También se modifican las condiciones de competencia electoral, realizando mecanismos de financiamiento público. Los partidos políticos, venía una campaña muy grande en los medios de comunicación, que las elecciones y los partidos políticos representaban un gasto para el pueblo mexicano, para la sociedad mexicana. En ese sentido, pues también se toma esta premisa para poner ajustes en el código electoral, para que las elecciones pues ya tengan una mayor reglamentación y sean, en este caso, con un menor costo, lo cual sí se logró con esta reforma del 2007-2008, porque lo que se destinaba, digamos, a comprar tiempos en los medios de comunicación, pues se ahorró. Ya las televisoras, en ese sentido, ya no vieron, digamos, los procesos electorales como un negocio, como antes ocurría. En ese sentido también se toca ese punto. Posteriormente se fortalecieron las atribuciones de la autoridad electoral, en este caso el Instituto Federal Electoral y lo que es el Tribunal Electoral. Se les ratifica como los encargados tanto de regular como de ser árbitros de la contienda electoral, y se refuerzan estas atribuciones. Luego, en el siguiente punto, tiene que ver con la cuestión de la regulación de los tiempos de los medios de comunicación, el cual ya toqué y no me gustaría volver a retomar. Pero sí me gustaría aclarar que después de esta reforma, el IFE es el encargado y el que controla, digamos, los tiempos del Estado para distribuírselo a los partidos políticos. También se dejó claro en esta reforma electoral que las personas o los particulares no podían ya contratar tiempos tanto en los medios de comunicación como radio y televisión, en ese sentido. Ya no podían intervenir, lo cual trajo también severas críticas, sobre todo por los medios de comunicación, porque minaba supuestamente lo que es el derecho a la libertad de expresión en ese sentido. Bueno, posteriormente yo manifiesto en este sentido ¿qué escenario tenemos actualmente? Bueno, pues ya con estos antecedentes electorales, ¿cuál es el escenario que vivimos actualmente? ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas que hay del proceso electoral de 2006 y el 2009? La primera que yo manifiesto, que es la primera diferencia, es el tipo de legislación, que ya no es la misma que la del 2006. Ya tenemos una ley electoral distinta, que inclusive ha desconcertado a diferentes actores, tanto a los partidos políticos, a los candidatos, inclusive al mismo IFE. No saben a veces o no es tan claro qué proceso es el que continúa durante este proceso electoral, que arrancó en octubre del 2011, en el cual pues comprende ya lo que son la figura de las precampañas, posteriormente ya lo que es el proceso electoral y lo que viene con la resolución de los resultados. Pero en este lapso pues hubo un dimes y diretes. Las precampañas solamente un partido político las realizó, que fue el Partido Acción Nacional, porque realmente fueron los únicos que presentaron candidatos para este proceso, lo cual a los ya candidatos en ese momento, Enrique Peña Nieto por parte del PRI y Verde Ecologista, y a Andrés Manuel López Obrador, candidato de las izquierdas, en este caso de Movimiento Ciudadano, lo que es PT y PRD, desconcertó porque dijeron, bueno, ¿nosotros qué vamos a hacer durante este periodo de precampañas? El IFE les dijo, bueno, ustedes no pueden utilizar los tiempos de transmisión en los medios de comunicación para difundir sus propuestas, lo cual pues desconcertó a los mismos actores.
Después viene la cuestión de los debates, en lo cual también el IFE ya toma partido en ese sentido y se dice, bueno, pues ahora voy a la normatividad del debate presidencial en ese sentido, y hay una serie de manifestaciones por los mismos partidos políticos, los candidatos, en la cual si debe de ser transmitido nacionalmente, en cadena nacional, porque recordemos la actitud que toman los medios de comunicación, los cuales principalmente Televisa y TV Azteca es repulsión a la reforma electoral, pues castigar al IFE y decir, bueno, lo voy a transmitir en canales pero que no son de alta audiencia en ese sentido. Pues, se da esta cuestión, es otra diferencia a comparación del 2006. Bueno, ahora la duración también de los comicios es distinta. Recordemos que los comicios en el 2006 eran de 120 días, ahora son 90 días, pero también ya hay un plazo para las precampañas, las cuales son de 60 días, en ese sentido. Serían otras de las diferencias que encontramos con respecto al 2006. Otra que yo encuentro es la estrategia usada. El PAN ciertamente en el 2006 articuló una estrategia en la cual por todos los medios posibles iba a denostar a un candidato, en ese caso a López Obrador. Pero en ese momento tenía el derecho de contratar tiempos en los medios de comunicación, lo cual pues ponía en desventaja, digamos, a lo que es a otras, digamos, partidos políticos, porque a lo mejor no tenían los mismos recursos que el PAN para contratar los mismos tiempos, por lo cual tuvieron que plantear otra estrategia distinta. En este sentido, pues la estrategia es distinta a la del 2012, aunque más bien el Partido Acción Nacional ha usado lo que son campañas de denostación, o sea, sí las ha vuelto a retomar. Sí ha vuelto a retomar en este sentido lo que son las campañas negativas o las guerras sucias, pero el impacto ya es distinto, porque ahora tiene que estar sujeto a lo que el IFE le concede en ese sentido. Ellos están, digamos, a disposición de los espacios que el mismo IFE les asigna. Y en este caso, otra de las diferencias que encuentro con el proceso electoral 2006 es la existencia de medios alternativos, lo que son las redes sociales. En ese sentido también tienen otra diferencia con el 2006. No existían estos medios alternativos, aunque sí existía uno de ellos, que es YouTube. Recordemos que sí existía, pero todavía no tenía el impacto que tiene actualmente. Recordemos que en el 2006 a escasos 20% de la población tenía acceso a Internet, cosa distinta que acaban de publicar hace unos días, que en el 2012 40% de la población ya tiene acceso a lo que es Internet. Y sobre todo las redes sociales, lo que es Twitter y Facebook, están actualmente jugando un papel importante en el proceso electoral, sobre todo a raíz de que el candidato Enrique Peña Nieto fue a la Universidad Iberoamericana, y esta acción de repulsión por parte de algunos de los estudiantes en esta universidad causó un revuelo dentro de las redes sociales. Posteriormente viene en este caso el comunicado del PRI y dice, pues no, pues no es la voz de los alumnos, no es la voz de la institución, y con ello pues se da esta revolución, que inclusive ya la están llamando la revolución mexicana, ¿no? Haciendo comparación con la revolución, la primavera árabe en ese sentido, y con algunas otras manifestaciones, sobre todo los indignados en Europa y en algunas partes del mundo. Bueno, el siguiente punto, que es las semejanzas, tiene que ver precisamente con el uso de las campañas de contraste, o campañas negativas o campañas negras. Como ya lo manifesté en el 2006, efectivamente López Obrador fue el centro de las campañas de denostación. ¿Pero por qué? Porque él era el líder en su momento del proceso electoral. Todas las encuestas en esta primera etapa lo daban como virtual ganador. Pero pues para ello la estrategia que utilizó el Partido Acción Nacional y algunos otros actores que
consideraban que López Obrador no era conveniente para llegar a la presidencia, pues fue seguir esta campaña negativa. En ese sentido, en el 2012 se da igual, pero ya con otras limitantes, como ya mencioné. Peña Nieto es víctima en este sentido, o es más bien el blanco de esta campaña de denostación. Los eslogans son distintos, pero son muy similares. En el primero, recordemos que era López Obrador un peligro para México, ahora ya no es un peligro, ahora es Peña Nieto miente, ¿no? Miente en sus compromisos, ¿no? Porque recordemos, le están pegando al centro de la campaña, que son el compromiso y los compromisos que él sustrajo durante el proceso, bueno, más bien su gestión como gobernante del Estado de México. Ahora, el siguiente punto es el uso de las campañas de contraste en el proceso electoral 2012. ¿Qué características tienen estas campañas de contraste? Yo encuentro principalmente 3, que es demeritar al adversario, un discurso fuerte y causar confusión. ¿Por qué? Porque se viene un debate, ¿no? Recuerdo que se da un debate sobre si Peña cumple, si no cumple, el famoso compromiso 127, en el cual van, no va Peña Nieto, pero sí van personas cercanas a él y se plantan en el compromiso 127, que es un puente, y en el cual sí dice, no, sí cumplió Peña Nieto, el puente se hizo. Y luego viene el PAN y dice, no es cierto, lo que ustedes presentan no es el puente, es otro compromiso. Y ante ello, pues la gente empieza a dudar, dice, ¿sí cumplió o no cumplió? Y se ha venido ya esta campaña de decir que sí miente, inclusive hasta el mismo candidato que el PRI tuvo que ajustar su campaña y decir, no me voy a meter en la campaña de denostación, pero sí quiero aclarar este punto. Y él manifiesta, sí, mis compromisos, pueden consultar mi página de internet, ahí están todos mis compromisos, están fotografías de ellos. Viene Acción Nacional y dice, no es cierto, otra vez vuelve a mentir Enrique Peña Nieto en ese sentido. Y ¿por qué? Porque él presenta una imagen y no es esa. Inclusive hasta te induce a que tú visites los compromisos que él sostuvo como gobernador en el Estado de México. Otra de las características es el objetivo de estas campañas de denostación. Bueno, el principal objetivo es causar principalmente pérdidas en posibles votantes. O sea, es el principal objetivo. Que con estas campañas la gente se caiga la imagen del candidato y ya no tenga la intencionalidad del voto. En ese sentido, pues, tienen como objetivo principal estas campañas de contraste o de denostación. Otra es causar un sentimiento negativo. En el 2000 se dio ese sentido. Decir, bueno, sí, López Obrador es un peligro, y causar ciertas pasiones, ciertos sentimientos que se dan a partir del uso de estas campañas. Y otro punto, que es el de los resultados. Pues el principal resultado del uso de estas campañas es ganar los comicios electorales. Como dijo Felipe Calderón en el 2006, haya sido como haya sido, sin importar, o sea, no importa en ese sentido. Y otra cuestión es desacreditar al adversario, o sea, desacreditar no solo al adversario, sino al partido que representa o a la coalición que representa, en este caso es el PRI. Ahora, yo traigo un esquema, pero por cuestiones de tiempo, porque ya me explayé en este sentido, en la cual desarrollo lo que son las técnicas de propaganda, sobre todo las técnicas de propaganda negra o propaganda negativa. Yo manejo algunos elementos que son la selección, la mentira, la afirmación, la alusión a la autoridad, la repetición, la orquestación, la contrapropaganda, señalar al enemigo y simplificarlo, empleo de estereotipos, sustitución de nombres, exageración y desfiguración, transfusión, unanimidad, contagio, etc. Bueno, yo nada más voy a retomar algunos puntos que ahorita me vienen a la mente. En la sustitución de nombres es fácil. En lugar de decirle a Andrés Manuel López Obrador, le decían el señor López, el peje, etc. Inclusive hasta el Mesías Tropical le llegaron a decir. Actualmente se da ese sentido, ya no es Enrique Peña Nieto, ya es Peña, ¿no? Así, pero despectivo, ¿no? Usan el ex gobernador del Estado de México, ¿no? O sea, hacen alusión a esta persona, pero de una manera despectiva.
Ridiculizan al adversario, sí, en el 2006 se dio este fenómeno. Había un programa que se llamaba El privilegio de mandar, en el cual el personaje de López Obrador lo ponían hasta en el sentido de cómo hablaba, ¿no? El López Obrador es una persona, o se ha mostrado ante los medios como una persona que habla lento, pausado, y esto lo utilizaron en este programa para demilitarlo, ¿no? En ese sentido, lo mostraban a veces hasta tonto en ese sentido. La mentira, pues a veces en esta propaganda pues dicen, hablan, recuerdo perfectamente que en el 2006 se decía López Obrador endeudó al Distrito Federal. O sea, ¿qué va a provocar? Pues que va a endeudar al país, lo cual era falso en ese sentido, pero la gente lo creyó. ¿Por qué? Porque pues, venía una campaña. En este sentido, pues a Peña Nieto también le están manifestando ciertas atribuciones de que miente. Pues, la propaganda es clarísima, ¿no? Enrique Peña Nieto miente porque no cumplió sus 108 compromisos, como él dice. Y bueno, ya no quisiera seguir en ese sentido con estas características. Después habrá otros espacios para poder hacer alusión a ellas. Por último, quisiera resaltar qué resultados pueden tener el uso de las campañas negativas o de contraste. Principalmente, estas ya fueron reguladas dentro del Código Electoral. Ya no se puede calumniar, ya no se puede difamar, ya no se puede denostar al candidato. Pero ¿por qué se vuelve otra vez a tener este tipo de campañas electorales? ¿Por qué? Pues porque desde mi punto de vista la ley electoral y el IFE pues, ya no debería de regular tanto. ¿Por qué? Porque deberíamos de ver que las campañas políticas siempre han sido o siempre se dan en un ambiente pues, duro en ese sentido. Recordemos la campaña del 2000 cuando Vicente Fox llamaba a Mariquita la Bastida, lo llamaba el dinosaurio, o etc. Siempre se han dado estas campañas de contraste. En otros países es muy recurrente. Pero lo que a mí no me gusta es el uso, digamos, de la difamación o de la mentira en estas campañas. Ciertamente deben aludir a contrastar resultados, pero resultados reales, no aludir a las mentiras o al odio, que en el 2006 sí se dio un resultado así de encono social. Los que estaban a favor o los que estaban en contra de un proyecto de nación, en este caso del candidato. Ya no era un peligro votar un peligro López Obrador, sino también inclusive las personas que votaron o votamos por López Obrador. En ese sentido es digamos, los riesgos de estas campañas, pero actualmente, ¿qué tanta capacidad o qué tanta efectividad van a tener? Desde mi punto de vista no va a ser tan grande como en el 2006. ¿Por qué? Por las limitantes que ya cuenta en materia de medios de comunicación los partidos que las entablan o las inician en ese sentido. Y por último, ¿qué retos enfrenta el Instituto Federal Electoral? Principalmente el control de gastos. Recordemos cuando inició la campaña electoral que se acusó a Enrique Peña Nieto de que ya había rebasado los topes de campaña en ese sentido. Ese es uno de los retos a los cuales se somete el IFE, el cual sí tiene contemplado la regulación de los gastos de campaña y la transparencia de estos mismos. Es la siguiente, todavía. La que sigue, por favor. Esa, exactamente. Bueno, sí está contemplado dentro del proceso electoral, pero no en este momento. Ese es un reto, que inclusive el IFE en llegado momento dijo, bueno, sí, vamos a contabilizar los gastos que lleva principalmente el PRI, esta coalición, el PRI y el Partido Verde, pero después dijo no, porque sería estar violentando los tiempos que se ha determinado dentro del proceso electoral. El otro reto al cual se enfrenta el Instituto Federal Electoral es el uso de las campañas de contraste. O sea, ¿qué hacer en ese sentido? ¿Aprobarlas, no aprobarlas? Bueno, ese es uno de los retos que actualmente tiene el Instituto Federal Electoral. Otro sería la actuación oportuna ante violaciones por parte de los candidatos o partidos políticos, ante las violaciones a la ley electoral. Y por último sería la difusión de las campañas políticas en los medios de comunicación. Este es otro de los retos
sobre todo por la orquestación que están realizando las dos principales cadenas de televisión, que es Televisa y TV Azteca, las cuales desde el 2007 estuvieron en contra del nuevo esquema de comunicación política. Ante ello, pues, hay una negativa y un rechazo hacia la autoridad electoral. Ante ello, pues, el IFE tiene un gran reto en ese sentido. Bueno, pues, ante todo, pues, muchas gracias. Yo quisiera cederle entonces ahora la palabra a mi colega, el licenciado Jorge Gerardo Flores. Me gustaría presentarlo en ese sentido. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Cuenta con el diplomado en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es autor de varias reseñas y artículos dictaminados por diferentes revistas nacionales en México. Les cedo la palabra y muchas gracias. Gracias. Muy buenos días. Yo comienzo agradeciendo la presencia de todos ustedes y también agradezco al profesor Luis Ángel Hurtado la invitación para poder participar en esta mesa. Es para mí, por supuesto, un honor poder compartir la mesa con prestigiados profesores como la profesora Carola García Calderón y el profesor Luis Ángel Hurtado Razo. Habida cuenta de que, como ya lo explicó el profesor, el proceso electoral comenzó formalmente en octubre del año pasado. Ya llevamos varios meses de campaña electoral y bueno, el IFE ya ha tenido oportunidad para tomar varias decisiones que en cierto sentido han impactado el desarrollo de la contienda. Entonces, lo que yo quisiera hacer en estos minutos es hacer una evaluación, unos breves comentarios sobre 3 decisiones que considero han tenido cierto impacto sobre el desarrollo de la contienda y sobre la base jurídica que sustenta estas decisiones, es decir, lo que se establece en la propia ley electoral. Pero primero quisiera comentar algunas notas generales sobre el papel de las elecciones y el papel del IFE dentro del proceso electoral. Las elecciones tienen por objeto la renovación de los poderes públicos, en primer lugar, y en los sistemas democráticos tienen por objeto dotar a los ciudadanos electos como autoridades de cierta legitimidad para tomar decisiones públicas. De acuerdo con el modelo teórico de la democracia, el gobierno es legítimo y puede tomar decisiones de observancia obligatoria, decisiones públicas, por haber sido electo por los titulares originarios de la soberanía del Estado, es decir, todos los ciudadanos que participan, que viven en el Estado mexicano. Ahora, el IFE, de acuerdo con la Constitución, el artículo 41, es el órgano del Estado mexicano encargado de organizar las elecciones federales. Tiene 2 tipos de funciones. La primera es una función de carácter organizativa y esta en sí misma ya contiene un reto logístico. La segunda es un papel o tiene una función como árbitro de la contienda electoral. El primer reto con relación a su función de organizador de las elecciones viene con el cambio o con el aumento poblacional en México. En las primeras elecciones en las que participa el Instituto Federal Electoral, la lista nominal de electores estaba constituida por 36.6 millones de habitantes y para las elecciones de este año contamos con 79.5 millones, es decir, prácticamente se duplicó el número de ciudadanos que el IFE tiene que garantizarles que puedan emitir su voto, lo que implica obviamente un reto en cuanto a la organización, en cuanto a la capacitación de los ciudadanos que van a participar como funcionarios de casilla en esta elección. En las primeras elecciones, las de 91, el IFE instauró un total de 88.136 casillas en todo, mesas receptoras de votación, en todo el ancho del territorio, pero para las elecciones de este año va a instaurar 143.000, lo tiene programado instaurar 143.236 casillas. Evidentemente ese es el primer gran reto que debe afrontar el instituto, es, digamos que, complicado poder organizar este proceso habida cuenta de que son los ciudadanos los que tienen que recibir la mesa receptora el voto de todos los ciudadanos en las mesas receptoras de votación, en las casillas electorales, y que el Instituto Federal Electoral es el encargado de sortear a los ciudadanos que van a ser capacitados para participar en la elección el día de la jornada electoral. Pero en segundo lugar, en su papel como árbitro de la contienda,
El objetivo del IFE es velar por el respeto a las reglas de la competencia, las reglas de equidad, que como ya lo mencionó el profesor, tienen que ver sobre todo con el financiamiento, con el acceso a medios y con la imparcialidad de las autoridades. Y me gustaría resaltar que fruto de la reforma electoral de 2007 y 2008, el IFE ahora cuenta con un instrumento más para poder garantizar la equidad en la contienda, que es el llamado proceso especial sancionador. Es decir, si un candidato o un partido considera que alguno de sus adversarios está infringiendo la ley electoral, este candidato puede quejarse hasta el instituto y tiene que recibir respuesta dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la queja. Y esto es realmente una novedad porque en las elecciones del 2006 el IFE recibió 779 quejas por cuando un candidato presumía que algunos de sus adversarios estaba infringiendo la ley electoral, y únicamente resolvió 52 en esa fecha. No había un plazo en el que el IFE tuviera que resolver estas inconformidades. Ya a partir de esta fecha tiene 5 días y lo está haciendo constantemente, por eso se tienen que estar reuniendo prácticamente todos los días. Además, el IFE tiene una gran cantidad de atribuciones para poder garantizar que el infractor no siga con este tipo de acciones. En realidad tiene muchas... el COFIPE en el artículo 354 y 355 enmarca un catálogo de sanciones que puede emitir a los distintos actores, desde los candidatos, a los partidos, a la radio y la televisión, a las autoridades constituidas, los miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo, incluso a los ministros de culto religioso que no pueden participar dando su opinión en el proceso electoral, o incluso a ciudadanos extranjeros. O sea, el IFE tiene un gran catálogo y un gran poder en ese sentido, y tiene atribuciones desde, digamos que el más leve podría ser la amonestación pública, pasando por sanciones de tipo económico, hasta, por ejemplo, en el caso de los candidatos y los partidos, la pérdida del registro como candidato o la pérdida del registro como partido en el caso de violaciones graves y reiteradas a la normatividad electoral. Y bueno, estas tres decisiones que ya tomó el IFE con base en los lineamientos del Código Electoral, con base de procedimientos electorales federal, la primera de ellas es con relación a las cuotas de género. De acuerdo con la ley, las precampañas inician el 18 de diciembre del año anterior y culminan el 15 de febrero del año de la elección. El registro de los candidatos ocurre del 15 de marzo al 22 del mismo mes de marzo. Y con respecto a las cuotas de género, el artículo 219 del COFIPE señala que en el numeral 1, de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el 40% de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. En el numeral 2, sin embargo, señala que quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que hayan sido resueltas mediante un proceso democrático conforme a los estatutos de cada partido. Es decir, los partidos en su lista o en todos los candidatos que presenten tanto a la Cámara de Diputados como a las de senadores, por lo menos el 40% tenían que ser de sexo femenino. Ahora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió 2 sentencias con relación a esta normatividad que influyeron en el proceso. La primera es que a partir de este fenómeno de las llamadas Juanitas, que se cumple la ley pero no se cumple el espíritu, porque la ley dice que el candidato debe ser de un género distinto, debe ser mujer, ¿no? Pero lo que hacían los partidos y lo que hicieron en las elecciones de 2009 era postular a un candidato, una candidata, pero el suplente iba a ser un varón. Entonces, una vez tomado el poder, una vez electa como candidata y asignada a su curul, renunciaba para que el varón asumiera como propietario. Por esta razón, el tribunal señaló que tanto el propietario como el suplente deben ser del mismo género. Esto bajo tesis de jurisprudencia, que las tesis de jurisprudencia son disposiciones o decisiones que toma el tribunal, que no son propiamente una ley, pero que son de carácter de cumplimiento obligatorio, por lo que prácticamente podemos asimilarla como una ley. La segunda fue que el porcentaje de un mismo género, es decir, el 40%, tenía que ser de carácter obligatorio,
porque la ley, como lo menciona en el numeral 2, señalaba que si las candidaturas fueran fruto de una contienda interna que pudiéramos asimilar de carácter democrático entre los partidos, no se necesitaba, no se requería que el candidato fuera de un género distinto al masculino, del género femenino, ¿no? Ahora bien, esto significaba que de las 300 candidaturas que los partidos tienen que postular, en el caso de distritos de mayoría en la Cámara de Diputados, 120 tenían que ser mujeres, y al del Senado, de las 64 fórmulas, al menos 26 tenían que ser mujeres. Todos los partidos, con excepción de Nueva Alianza, incumplieron con esta disposición. Incluso enviaron cartas al instituto señalando que a pesar de sus esfuerzos no habían podido lograr cubrir la cuota de género por no existir suficientes candidatas o suficientes mujeres que quisieran aceptar una candidatura de determinado partido. De acuerdo a la normatividad electoral, COFIPE señala en el artículo 221 que si no se cumple con esta disposición, la de las cuotas de género, el IFE tiene que dar 48 horas a los partidos para que la subsanen este error, y en caso de reincidencia serían sujetos a una amonestación pública y a un plazo de una vez más, pero ahora de 24 horas. Y si persisten con no querer cumplir con la disposición, tendría que negarles el registro como a toda la lista que presentaron, a todos los candidatos a la Cámara de Diputados. Eso es lo que dice la ley. Pero por un acuerdo del por un acuerdo del Consejo General del IFE, se estableció que si no cumplen con esta disposición, se rifarían el número total de candidatos que haya postulado un partido para que puedan ser ocupados su lugar por mujeres. Es decir, si tenían que postular 120 candidatas a diputadas y les faltaron 20, se rifarían 20 lugares de los que ya habían sido asignados a varones para que esos fueran removidos y fueran electos por mujeres. Pero esta situación no se llevó porque finalmente los partidos acataron la decisión. Sin embargo, todos ellos postularon como candidatas a personas muy cercanas a los candidatos que originalmente habían sido designados. Y me refiero a que eran parientes como su esposa, sus hijas o primas, una relación muy cercana. Y bueno, yo quisiera hacer una evaluación de esta decisión y de esta disposición legal. A mi modo de ver, la actitud del IFE fue una actitud correcta, porque simplemente acató las disposiciones que están en la ley electoral y las del propio tribunal. Criticable en todo caso, a mi modo de ver, es la decisión del tribunal de decir que a pesar de que fueron electos mediante un sistema democrático, debían ser sustituidos por candidaturas de mujeres. Yo considero que toda forma de imposición dentro de un partido es de carácter autoritario, así sea para subsanar esta falta de mujeres en la vida pública. Obviamente, las cuotas de género tienen por objeto garantizar el acceso de las mujeres, que están muy limitados históricamente a la participación política, pero no creo que sea el camino correcto garantizarlo mediante una imposición, porque considerando el ejemplo de este auditorio, que la mayoría de los presentes son mujeres, yo considero que ustedes no estarían de acuerdo o irían en contra del espíritu democrático, que tuvieran que postular, tuviéramos que postular un candidato, ¿no? Imaginemos que somos un partido político, pero tiene que ser necesariamente hombre para cubrir la cuota de género, porque ahí vienen limitados sus derechos políticos al de ser votados, limita su derecho de poder ser electas como candidatas y limita nuestro derecho de poder elegir a quien nosotros mejor nos parezca para que sea nuestro representante en las elecciones generales. Por eso considero que esta ley es equivocada. Y para garantizar la democracia en los partidos se deberían establecer mecanismos de verdadera democracia, es decir, obligar a los partidos a que elijan a sus candidatos mediante el voto directo de los ciudadanos, que es el mecanismo evidentemente más democrático, porque garantiza la participación de todos los ciudadanos interesados en participar en el partido, es decir, los militantes. Ahora bien, me gustaría aquí señalar que el artículo 27 del COFIPE ya establece esta disposición, o sea, dice a la letra que los estatutos deben los estatutos que norman la vida interna de los partidos deben garantizar procesos democráticos de postulación de candidatos, con lo que aquí también encontramos una contradicción en la ley electoral, en el COFIPE, porque por una parte dice que los partidos obligatoriamente tienen que desarrollar procesos de selección de candidatos democráticos, y por otra parte dice que en las cuotas de género, si el candidato fue electo mediante un sistema democrático, que se supone ya debió haber sido así, no estarían obligados a cumplir la cuota.
a pesar de que el tribunal eliminó esta disposición. Y bueno, no es que esté en contra, y esto quisiera ser enfático, en que las mujeres deban de participar en la vida pública. Evidentemente, en un sistema realmente democrático, las mujeres deben participar en igualdad de condiciones. Pero este cambio tiene que surgir de una evolución de las formas culturales de la propia sociedad mexicana. Hace 50 años se realizó un estudio muy importante sobre las percepciones, sobre la cultura política de los mexicanos, el famoso estudio de Gabriel Armon y Sidney Berman, que se llamó The Civic Culture. Y en este estudio se replicó en el año 2009, justamente 50 años, pero el primero fue en 1959, en el segundo en 2009, con las mismas preguntas y también pretendiendo hacer un estudio con representación nacional. Y este estudio reveló que efectivamente sí vemos un cambio en los roles de género entre hombres y mujeres en espacios como la familia, la escuela, el lugar laboral o incluso en cuestiones políticas. Y esto es relevante porque muestra que a pesar de que es lento el avance, sí se está dando y debemos más bien fomentar este cambio de valores, no con cuotas de género, sino con un cambio de actitudes en la sociedad, en la escuela, en el trabajo y en la familia principalmente. La segunda decisión importante tuvo que ver con las candidaturas independientes. El 30 de marzo, en una sesión del Consejo General, el IFE rechazó la solicitud de 58 ciudadanos que pretendían ser registrados como candidatos independientes a la presidencia de la República. Entre ellos Rafael Acosta, alias Juanito, que es de los más sobresalientes, y también el hijo de Manuel Cloutier, que pretendía ser postulado de esta manera. El 2 de marzo el tribunal ratificó la negativa. Esto se basa en el artículo 218 del COFIPE, que señala que corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. Desde mi punto de vista, esta decisión es acertada, porque hubiera complicado el proceso electoral. No estaría claro cómo poder garantizar reglas de equidad cuando los partidos políticos reciben abundantes subsidios públicos para el sostenimiento de su campaña. Y si se supone que aceptando la candidatura independiente se debió haber financiado o no a los candidatos independientes. Pero esto se debe sobre todo a un sistema construido por lo menos desde hace 40 años con el objetivo de construir un sistema democrático basado en partidos fuertes. Pero en estricto sentido, esta norma viola los derechos políticos, considerados por la normatividad mexicana e internacional, por los convenios firmados por México y que son de observancia obligatoria, como un derecho humano. Es decir, que tiene que ver con la propia dignidad humana, con los elementos que consideramos de mayor valor para los propios ciudadanos mexicanos. O sea, los derechos humanos tienen que ver con los intereses vitales de toda persona, como el derecho a la vida. Nadie aquí en su sano juicio diría que no importa si el Estado no garantiza el derecho a la vida y el derecho a la libertad de todos. Estos derechos, que son los fundamentales, los más importantes, adquieren el rango de derechos humanos y de acuerdo a lo que aprobaron los legisladores, los derechos políticos, el derecho a ser votado es un derecho humano. Y esto porque se firmó el tratado, el convenio, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece los derechos políticos como derechos humanos, y son todos los tratados internacionales firmados por México, de acuerdo con la propia Constitución, tienen el mismo valor, la misma validez que la propia Constitución política, a partir de una reforma constitucional que se publicó a mediados del año pasado en este país. Entonces, y sobre todo considerando que los partidos políticos son organismos realmente oligárquicos, que de ninguna forma van a poder garantizar que un ciudadano en igualdad de condiciones acceda a la candidatura. En ese sentido, esta disposición viola los derechos políticos y por eso considero relevante comentarla. Y la tercera decisión importante tiene que ver con el debate presidencial del 6 de mayo, que me imagino que todos ustedes pudieron ver. Fíjense, el artículo 70 del COFIPE señala que el instituto realizará las gestiones necesarias a fin de propiciar la transmisión de los debates en el mayor número posible de estaciones y canales. Es decir, la ley no obliga a los concesionarios ni permisionarios de radio a transmitir el debate. De ahí la negativa del dueño de TV Azteca de transmitirlo en los canales que pueden garantizar una mayor audiencia o que pueden transmitirse en todo el país, porque lo transmitió por Canal 40, pero Canal 40 nada más tiene cobertura en el centro. Ahora bien,
muchas autoridades, muchos partidos, el PAN, el PRD, el PT, el Movimiento Ciudadano y varios consejos locales, como el de Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Yucatán y Oaxaca, se manifestaron para solicitar al Consejo General que pidiera a la Secretaría de Gobernación el encadenamiento, porque la Ley de Radio y Televisión prevé en el artículo 62, fíjense, dice esto: todas las estaciones de radio y televisión del país estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación. Y evidentemente un debate presidencial que tiene que ver con el contraste de ideas de quién va a ocupar la presidencia en diciembre de este año y va a tomar decisiones por todos nosotros, es una decisión de relevancia para la nación. De ahí la crítica a esta actitud del IFE de no querer solicitar a la Secretaría de Gobernación. Esa es la primera mala decisión con respecto al debate. La segunda, el formato. El artículo 70, me quedan 5 minutos, ya soy breve, señala que las reglas para los debates serán transmitidas por el Consejo General, escuchando previamente las propuestas de los partidos políticos. Es decir, el Consejo General es encargado de organizar el debate, escuchando las propuestas de los candidatos, pero él es encargado de organizar el debate. El tropiezo en esta organización se debió a los tiempos insuficientes que acordaron los partidos, porque la comisión temporal que se organizó con motivo de la organización del debate dentro del IFE simplemente dejó a los partidos que se pusieran de acuerdo sobre cuál era el mecanismo para debatir, que fue en 2 minutos, 1 minuto y medio, que ni siquiera, no recuerdo a uno que realmente le haya bastado el tiempo para poder presentar unas cuantas ideas, una sola idea. Obviamente es criticable este formato del debate. El segundo, el error fue el de la EDECAN, que desvió la atención, ¿no? Los debates siempre han sido fundamentales para el curso político de las elecciones. En el 94, que fue el primer debate, Diego Fernández Ceballos subió unas encuestas después del debate. La Bastida se desplomó después del debate en el 2000. En el 2006, ese debate también perjudicó la percepción positiva a favor de Andrés Manuel. Pero en este no ocurrió eso. Ojalá ocurra en el segundo debate, que promete ser más flexible, porque obviamente tenía la intencionalidad de desviar la atención. Lo que más se comentó en las redes sociales fue lo de la EDECAN, eso lo pueden contrastar ustedes fácilmente. O sea, fue un error completo. El cuarto error fue el costo, ¿no? 4.092.442 pesos por un debate. La conductora recibió 73,000 pesos. El maquillaje costó un poco más de 51,000. Y el productor, Jesús Agustín Tapia, se llevó 80,000 pesos por organizar un debate de 2 horas. O sea, este tipo de gastos dispendiosos obviamente tienden a debilitar la legitimidad del árbitro en la contienda y a generar un enrarecimiento político que no conviene a ningún partido. El último comentario sobre el debate es que tuvo un rating de 10 puntos, es decir, 5.5 millones de personas lo vieron. El fútbol tuvo 9.5 millones, por lo menos le ganó el debate, pero el concurso infantil que en el Canal 2 tuvo 17 puntos, que equivalen a 9 millones de telespectadores. O sea, eso nos habla de una ciudadanía que realmente no está interesada en participar. Yo considero que la ley electoral debería garantizar que los concesionarios transmitieran en todo el país el debate, pero a pesar de eso no obliga a que los ciudadanos lo vean, lo pueden cambiar, incluso aunque fuera cadena nacional, simplemente pagan la televisión, ¿no? Y para terminar quisiera señalar 3 cosas, nada más, 3 conclusiones. Número 1, con respecto a las disposiciones legales, debería eliminarse la cuota de género y establecer mecanismos para garantizar la democracia al interior de los partidos. Y con respecto al debate, la ley debería establecer la obligación de que los concesionarios y permisionarios de radio y televisión lo transmitan, y a su vez debería ser un verdadero intercambio de proyectos sin repetir la lógica de despotización, que fue lo que vimos. Como en segundo lugar, los debates son momentos clave en las campañas electorales, pues permiten a los electores tener una mejor idea de la oferta programática de los candidatos. Lamentablemente, en su organización el IFE se nota más preocupado por satisfacer a los partidos que por preparar una contienda de contraste de ideas que permita a los ciudadanos evaluar las ofertas de los partidos y candidatos. Y número 3, el bajo rating que mostró el debate nos habla de una ciudadanía poco interesada en los asuntos públicos, hecho lamentable porque una ciudadanía informada e interesada constituye una condición indispensable para una democracia de medianamente calidad, ¿no? De mediana calidad. Muchas gracias. Bueno, agradezco al licenciado Jorge Gerardo Flores Díez por su participación, y ahora cedemos la palabra a la doctora Carola García, la cual es doctora por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es profesora titular tiempo completo, titular C, es autora de diversos
libros, en los cuales voy a destacar algunos, que es Para conectarse a Cablevisión, medios de comunicación del destape a las campañas electorales, en 1934-1982, medios de comunicación y campañas electorales, 1988-2000, el poder de la publicidad en México en los inicios del siglo XXI y el comportamiento de los medios de comunicación, elección 2006. Doctor Ángeles Cedo, micrófono. Gracias. Muchas gracias, Luis Ángel. Yo quisiera, bueno, ya me ahorran el trabajo previo de contextualizar. Creo que hay una serie de puntos sobre los que yo quisiera enfatizar. Me voy a centrar sobre medios de comunicación y el primer punto es, bueno, en la televisión como negocio y la alta concentración en dos grandes televisoras de este medio. Ese es un factor. ¿Qué quisieron hacer estas modificaciones al COFIPE en 2007? Pues quisieron poner énfasis, el primero, y que toca con el decir que la televisión es un negocio, el primero es la supresión del pago en los espacios. Entonces hay un conflicto con las televisoras y las radiodifusoras, con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Con respecto a retirar este ingreso, las televisoras ganaban un ingreso similar cuando había campañas presidenciales, similar al que podían tener en un mundial de fútbol, hablando de grandes eventos y de épocas de bonanza en materia publicitaria para las televisoras. ¿Qué le implica el COFIPE? Que no se van a pagar ya los spots. Sin embargo, esto no implica que no haya spots, que es una queja reiterada. Hay un gran número de spots que también el propio COFIPE va a estar normando en tiempos de una distribución que pretende ser equitativa en el uso de medios y que va, la gente dice, bueno, Cuadri tiene muy poco espacio en los medios, es equitativa pero es proporcional a los niveles de votación, entonces Cuadri no va a tener ni ningún partido menor, va a tener un tiempo igual. ¿Qué pasa con los mensajes del PRD? Que se criticaba ya mucho el spot aquel de Héctor Bonilla, en tiempos de precampaña todavía, y se critican ahora las pautas de spots porque salen del Movimiento Ciudadano y resulta que es el mismo spot que transmite el PRD y que es el mismo spot que sale con el sello del PT y luego salen seguiditos, entonces hay una reiteración de spots que últimamente se ha estado queriendo corregir en términos de que sean siquiera distintos los tres spots y no como antes que salía Bonilla con el mismo sello de los tres partidos, ¿no? Este asunto, bueno, aquí Luis Ángel ponía ¿qué se quiso regular? Bueno, la equidad de los partidos, eso ya está, las precampañas que se pretenden regular, pues realmente en la práctica no se regula. Y el mayor, no solamente por estos spots que pretenden no decir vota, que pretenden no decir el candidato, el nombre con todas sus letras en el momento de las precampañas, sino al momento en que ya por la ley, aquí como lo señalaba también quien me antecedió en la palabra, hay fechas fijas. Sin embargo, esto es una legislación, además, estas modificaciones se pusieron en operación ya en la elección intermedia de 2009 y se vieron varias fallas. No con respecto a las precampañas ni a la equidad, pero sí, por ejemplo, con respecto a las campañas negativas o de contraste, como le quieran decir, que en 2009 se volvió a ver esto, quizá no en medios masivos, pero sí, no en radio y televisión, más bien en medios electrónicos, pero sí en medios impresos. Y que aquí hubo dos cosas que escaparon totalmente ya en la reglamentación del COFIPE en 2009, el famoso juego de letras y los crucigramas que publicaba el Partido Acción Nacional, y el otro que tiene que ver también con la inserción de mensajes del Partido Verde, de los diputados del Partido Verde, esto sin ningún control porque hay una excesiva preocupación por radio y televisión, pero no por TV Notas y TV Novelas en las revistas de espectáculos donde esto aparece y que le ha permitido al Verde aparecer en entrevistas y demás. También se hablaba de que Vicente Fox había iniciado la campaña desde años antes de postularse a la presidencia y la construcción de la imagen y la campaña de Peña Nieto se empieza a dar desde que es gobernador del Estado de México. Antes, ¿quién conocía a Peña Nieto? Pues era un funcionario dentro del gobierno de Arturo Montiel en el Estado de México, pero después, en cuanto entra a la gubernatura, basta revisar el gasto de campaña, el gasto
de acciones gubernamentales, de programas de gobierno, de informes de gobierno, que el más estruendoso y más criticado fue su último informe de gobierno, además con muy buena factura, con muy buena hechura de sus spots, y que era un gasto excesivo, y el gran número de entrevistas a los que acude Peña Nieto. Esto durante 6 años le permite a Peña Nieto construir una imagen de político joven, de político nuevo, de ser nueva cara del PRI, al grado de que cuando se trata de dirimir la candidatura del PRI, pues también el PRI había visto la situación a la que le habían llevado en 2006 la elección de Madrazo interna, un desgaste. Aquí prefiere no desgastarse, tiene un candidato fuerte que ha construido una imagen ahí, y por eso se habla del candidato de las televisoras, porque es una imagen que se construyó básicamente a través de las grandes televisoras, con que cada que Peña Nieto tenía actos de gobierno, compromisos cumplidos, informes de gobierno, pues acudía a los principales medios de comunicación, a TV Azteca, a Televisa con sus diferentes espacios, y en Radio Fórmula y en todas las principales estaciones con los principales conductores. A esto, ¿qué más se suma? Y esto no está catalogado ni es posible que el IFE lo controle. A esto se suma después el noviazgo y la boda con la gaviota, que le permite a Peña Nieto no solo estar en los noticiarios, en los espacios informativos, sino en las revistas de espectáculos y en los lugares donde la gente que no quiere saber de política se entera de política, y estar en gente y en caras y las imágenes de que si acudieron a la boda X, que si fueron al cumpleaños de tal, y si fue con la gaviota, y si se besaron, si se abrazaron, cómo iban vestidos, y que está dentro de un nivel de una baja cultura política, que ahí sí yo coincido. Bueno, a la gente no se le puede obligar a ver el debate. Los sectores menos informados prefirieron ver los pequeños gigantes, como era previsible. A lo mejor empató el fútbol con el debate, pero los pequeños gigantes llevaron el rating. Y por aquí yo tenía un dato que el mayor rating de la televisión, catalogado como tal en un momento, es la boda de la fea más bella, a la que asiste además el gobernador de Nuevo León, y se llena la plaza pública de gente, y es un programa transmitido directo por la televisión en un día domingo, que no es un espacio de telenovelas, pero que habla de los hábitos de consumo de medios de los mexicanos, y que habla del consumo televisivo. Finalmente este es un pueblo que ve la televisión y que le gusta la televisión, y aquí traigo yo datos, no los aburro con los datos, de cómo la gente se informa a través de la televisión, de cómo la gente confía en Televisa y en TV Azteca, en la televisión abierta, que es la que ve la mayoría de los mexicanos, y además que ya tiene un ritmo también de consumo de esto, que si le van a hablar de política, ¿por qué el tercer grado está casi a la medianoche? Es porque los interesados en política se van a esperar a ver en tercer grado qué dicen los comentaristas, de qué van a tratar, cuál es la posición de Televisa, y están los estudiantes de comunicación y los politólogos y los estudiosos de los medios y quienes están en la vida política, pero gran parte de los ciudadanos comunes no se desvelan para ver tercer grado, como se podrían desvelar en otros tiempos para ver a Verónica Castro, o actualmente ver El Animal Nocturno, o alguna de estas programas de variedades de entretenimiento. ¿Qué pasa con esto? Bueno, vuelvo a los puntos para no desviarme. Prohibió el pago de spots, eso bueno, está muy claro, porque se hablaba de una democracia de dinero, pero el monto de los recursos destinados a los partidos políticos sigue siendo un monto grandísimo, que se va en producción de spots, que se va en pautas, y que se está yendo también a espectaculares en la calle, se está yendo también a publicaciones. Y aquí los que pierden, y por eso decía yo la confrontación con las televisoras desde el 2009, que esto se pone en operación, se acordarán de aquel caso famoso del Super Bowl y de las finales del fútbol, donde ya hay una agresión y una posición por parte de las televisoras en común, Televisa y TV Azteca iban las dos juntas, de señalar que el IFE nos está obligando a esto, y toda la campaña de que es casi como si estuviéramos con Chávez en Venezuela, porque nos interrumpen nuestros deportes favoritos y nos ponen a ver los mensajes políticos que ordena el IFE. Lo cual además es una campaña rigurosa en radio y televisión, pero el IFE no les había obligado realmente a esto.
Es una maniobra que ellos hacen para decir, estamos cumpliendo con lo que dice el IFE y aquí te va el paquete de spots y suspendo, que además no estaban suspendiendo nada en los tiempos de descanso, ¿no? ¿Qué estaban suspendiendo? Pues los comerciales, que si ustedes ven el tiempo de descanso de los partidos de fútbol y de los eventos deportivos, cuando uno quiere ver la repetición del gol, tiene que esperarse hasta 2 o 3 bloques de anuncios para poder ver la repetición del gol y después otros bloques de anuncios y resulta que se les fue el tiempo y regresan al segundo tiempo de fútbol, ¿no? Entonces aquí, ¿dónde le está pegando? Pues en el dinero, porque las televisoras son un negocio. ¿Cuál es la contradicción aquí? Que estas televisoras que son un negocio, son un bien concesionado, propiedad de la nación. Y según esto, ahí es donde el IFE no tiene instrumentos para poderlos obligar a transmitir un debate. Porque el IFE mismo siempre, y desde antes que hubiera IFE, puso aquí sí lo corrijo. El IFE siempre puso la transmisión en manos de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Se acordarán de aquella reunión de Cuauhtémoc Cárdenas, Fox y La Bastida, donde se reúnen en la casa de campaña de Cuauhtémoc Cárdenas para acordar si el debate se hacía cuándo, que es el famoso hoy de Fox, porque Fox decía hay condiciones, se puede, y entonces está esperando que le llegue una carta de una de las televisoras para decir que hay posibilidades de armar el debate para el día siguiente, que es la necedad de Fox, entre comillas ahí, ¿no? Pero que implica que la decisión de cuándo y cómo se organizaba el debate la determinaba la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. ¿Qué es lo que se modifica con el COFIPE? Que el poner los tiempos para el debate y demás ahora se sitúa en el IFE. Pero es un IFE que va a organizar, y los únicos debates que valen, por decirlo así, los autorizados por el IFE, son los que organiza con el acuerdo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, y que determina días, determina el IFE y pone el formato, que ahora está metido en una discusión absurda con respecto al segundo debate, donde el PRI le pide al presidente del IFE que él modere el debate. Entonces eso ya llega a niveles grandes. Casi siempre el acuerdo era, vamos a poner, se acordaba con la Cámara de la Industria de la Radio, el escenario, los lugares, quién iba a conducir el debate. La cuestión por eso son muy rígidos los formatos, porque en la pretensión de cuidar que a todos les vaya un tiempo exactamente igual, pues se hace un formato súper rígido, porque entonces te controlo la réplica, te controlo las preguntas, y bueno, ahí hay una serie de circunstancias, ¿no? ¿Qué pasa ahí? A nadie sorprendía, el debate siempre Televisa lo transmitió en Canal 5, y Televisa no se mete en esta discusión y lo vuelve a transmitir en Canal 5. ¿Cuál fue el punto aquí de inflexión? Bueno, cuando TV Azteca y Salinas Pliego, que yo sigo sosteniendo desde que empezó TV Azteca, que es peor, que si pensábamos que había algo, o que no podía haber algo peor que Televisa, pues ahí está TV Azteca, y Salinas Pliego, que además de apoderarse del Canal 40, como porro, que ha tenido una serie de actos que violentan la propia legislación de la Ley Federal de Radio y Televisión, pues hizo un ejercicio de fuerza con el IFE, que dejó muy mal parado al IFE, porque el IFE no tenía instrumentos legales. ¿Qué puso el IFE en el COFIPE? Que podían tomar la señal, que la señal era gratuita, que es sin costo, y lo ponía en la voluntad de los concesionarios transmitir en las condiciones que ellos quisieran, incluso transmitirlo o no, que es donde dice Salinas Pliego, pues yo no lo voy a transmitir porque evidentemente yo estoy ganando dinero con la transmisión, aunque sea un partido, no era un Chivas América ni un Real Madrid Barcelona, pero además era el equipo de TV Azteca en Morelia, y tenía ya pactados y pagados la venta de los espacios. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, que también hubo una cuestión planteada de mala fe, por si así se dice, de programar el partido en un horario en que normalmente no juega ese equipo, y ponerlo a la hora del debate. Es un ejercicio de fuerza, y el ejercicio de fuerza es saber, oblígame con los instrumentos que tienes a que yo lo transmita, que es cuando después benévolamente dice, bueno, lo voy a transmitir por Canal 40, ni siquiera en Canal 7, que podía haberlo hecho como Televisa, bueno, no te doy el 2, pero te doy el segundo en cobertura. Ni siquiera se plantea en ningún momento decir, yo en algún momento pensé que la salida de Salinas Pliego iba a ser, bueno, ahí está el Canal 7, no, se va hasta el final, aquí está el Canal 40, y háganle como quieran y vemos el rating al día siguiente.
que es una cuestión de demostrar el poder mediático, que también tiene un poder político atrás. Que esto habla mucho, yo traía aquí algo preparado sobre la mediocracia y toda la fundamentación aquí, que creo que de alguna manera es algo que hemos estado conociendo del poder de la imagen, de la inmediatez, de las características que han asumido las campañas políticas hoy en día, que sería interesante verlo. Pero, y además la producción del debate, que la producción del debate antes la organización se ponía en manos de la CIRT y ahora el IFE le entra a pagarle a un productor privado, que además tenía nexos también en algún momento con las televisoras, que es prácticamente, si le voy a pedir a una empresa privada que me organice algo en materia de televisión, pues evidentemente es un mercado también bastante pequeño, aunque sea extenso, de quién me puede producir eso. Tenía que caer en alguno de los productores en su momento, ¿no? Yo les mencionaría dos cosas nada más. Una que se refiere a la cuestión de los rasgos de las campañas, el uso de la imagen, la inmediatez, el marketing político, la espectacularización, la notoriedad mediática, que esto le implica, y por eso es la sucesión a la televisión, y por eso no hay prácticamente propuestas ni pronunciamientos sobre la legislación en materia de medios, sobre la tercera cadena y demás, porque en tiempos de elecciones no van a tener estos pronunciamientos por parte de los partidos, porque tiene que amoldarse a lo que el medio le está diciendo, sobre todo en la televisión. Ya el prestigio que hablaba Habermas como notoriedad dada por la clase, por el parlamento, etcétera, es ahora dada por los medios de difusión. Los medios son los que dan notoriedad y son, aquí hablaban de Juanito, pues Juanito es un personaje que se construye gracias a que la televisión lo pone en la mira y lo pone en un primer nivel, y entonces todo el mundo hablaba de Juanito y Juanito se convierte en un personaje que obedecía estos formatos de la televisión, ser espectacular, decía tonterías, había una notoriedad mediática, la trivialización de lo político, se trivializa, no están los grandes argumentos, las discusiones profundas, los programas, sino son imágenes, como decíamos antes, el dispositivo tecnológico. Y un último que no solo es aplicable a los medios electrónicos, que es la modificación de los espacios y las arenas, de los que habla Mouchon, y que tiene que ver con esto último, que ha sido como el fenómeno, decían al principio que las campañas estaban para aburrirse, y que tiene que ver con la llamada primavera ahora de los estudiantes, de los jóvenes, que había que tomarlo ahí con cuidado. Pero me regreso una cosa antes que tiene que ver con la propaganda negativa, y que sí le agregaría yo algo aquí a Luis Ángel, no solamente en términos de las campañas negativas. Esta era una preocupación central cuando se modifica el COFIP en 2009, y se ha visto que no alcanza, porque el decir son de contraste, son negativas, es muy claro con lo de Peña Nieto, y que fue una discusión que se tuvo entonces cuando la modificación del 2007. No es posible que yo no pueda decir que alguien hizo mal las cosas cuando tuvo el poder, tampoco me implica que no pueda hablar de alguien, ¿no? Lo que decía yo, que aquí tampoco se crearon los elementos, fue la intromisión. Se hablaba de la intromisión gubernamental de Vicente Fox, pero afectó, dijeron, pero quién sabe cómo en su momento, ¿no? Y la del Consejo Coordinador Empresarial, que violentó la legislación que estaba en ese momento, pero bueno, tampoco sabemos en qué alcance, porque no medimos hasta dónde, y en una elección tan cercana, con números tan cerrados, evidentemente que era un factor, pero bueno, esa fue una discusión pasada, un factor para poder echar atrás una elección. ¿Qué pasa ahora? Hay una intromisión de Felipe Calderón, ¿y qué dice el IFE? Está en la misma indefensión que con Fox. Sí, el presidente hizo mal, pero bueno, no lo puedo sancionar, no tengo elementos ni instrumentos para sancionarlo, ¿no? Y lo único que van a hacer ahora son las leyendas en las páginas electrónicas y en los espacios, bueno, la prohibición expresa ya de las campañas, que además Felipe Calderón cumple hasta el último día antes de que empiecen las campañas en estar hablando de obras de gobierno, y ponerles una leyendita en todas las páginas, que esto es un problema para controlarlo del sector público, donde dice que el uso de los recursos y que están fuera de las campañas y demás, ¿no? El otro que sí estaba controlado desde el COFIP anterior era el que se refería a la iniciativa privada.
y que se vuelve a poner énfasis que los únicos que pueden hacer campañas son los partidos políticos, lo cual deja fuera, pero que lo hicieron violentando la ley y con ninguna sanción también, porque estaba en la elección del 2006 del Valle, Walmart, Bimbo, Sabritas, y el caso más notorio, el del Consejo Coordinador Empresarial, que paga spots, mete spots con rubros falsos ahí de sociedades X, y que esto, bueno, hasta donde yo he visto ahora sí está acotado y no he visto todavía un mensaje de la iniciativa privada, quizá porque, bueno, ya están muy definidos por quién va, ¿no? Ese era el otro asunto, y el último es en relación con los estudiantes. Todavía yo hace como 2 semanas decía que la sociedad era indiferente, que esta elección pasaba por el desánimo, la desconfianza hacia la política, la falta de credibilidad de los actores políticos, y esta indiferencia de los ciudadanos que estaban viendo algo como actores, como algo decidido. Ya ganó Peña Nieto, ya ¿qué le hacemos? Con una suerte de esperanza todavía de algunos compañeros que pensaban que se puede remontar. En las encuestas habría que dedicarle otra cuestión, y que tiene que ver con esto, que a lo mejor se está magnificando la famosa primavera de los estudiantes, porque sí hay una respuesta que además se ha estado dando en sociedades. Se mencionaba aquí la primavera también por ejemplo, en Egipto, los indignados de España, los indignados de Wall Street, que es común a muchos movimientos sociales, al movimiento feminista, al movimiento estudiantil en sus inicios de los 60, por ejemplo, y que empiezan por manifestarse por algo que no les gusta. Y aquí hay un elemento que lo detona, que es la visita de Peña Nieto a la Ibero, las respuestas que da Peña Nieto, la manera en que copa el auditorio, que es lo que empieza a molestar después, las respuestas que da Peña Nieto, las respuestas que le da el PRI, que ahí el PRI lo hace crecer a todo esto, y hay una reacción que se va expandiendo y que está mostrando el fenómeno de las redes sociales. Hace unos días fue el Día Mundial de Internet, y por ahí se hablaba ya de 40 millones, que ayer discutíamos que nos parecía una cifra muy alta para usuarios de Internet en México. Pero que está hablando, bueno, las redes sociales, que yo decía son redes virtuales, porque las redes sociales son las que podemos entablar con gente de carne y hueso, con amigos, con compañeros, con familiares, estas redes que han existido en todas las sociedades y que se ven potenciadas con las nuevas tecnologías, a que son redes que muy rápido tienen la capacidad de respuesta. Y esto se vio en la elección de España con Zapatero, después de los incidentes en Atocha, cuando Aznar dice una cosa e inmediatamente los teléfonos celulares, los mensajes SMS y las redes sociales en Internet desmienten, y al día siguiente o a las pocas horas tiene una concentración en la Plaza Mayor de España. Y después que es un factor que incide ahí sí en una elección que claramente se veía que le iba a ganar nuevamente el Partido Popular. Si lo trasladamos varios años después, al final del gobierno de Zapatero, con los indignados de España, es igualmente un movimiento con una indignación con el texto ahí de GES de indignados, y que implica esta salida de las redes sociales a las plazas públicas también, los indignados que se plantan en distintos sitios de España, y que tiene un efecto como el voto nulo, que también era muy virtual en 2009. La gente que se va a plantar en la plaza en España no vota, y entonces pues vuelve el Partido Popular, y ahorita ya tienen de nuevo a los indignados porque el Partido Popular suprime prestaciones sociales, derechos de salud, le está metiendo la mano a la ley de educación, y entonces hay un retroceso que los indignados se arrepienten a los pocos días de que Rajoy toma el poder. ¿Qué pasa? Son movimientos sin mucha estructura, sin un orden atrás, sin una organización atrás, porque son muy espontáneos en esos términos. Y de redes que están en lo virtual, distantes, pero que a su vez tiene el otro elemento, que les permite movilizarse rápidamente. En 2009 fue muy notorio, por ejemplo, la presencia primero de los internautas
después ya de personajes como Aguayo, Denise Dresser, etcétera, llamando al voto nulo a no votar. En esta ocasión la manifestación del sábado no es una manifestación donde los medios hagan que repercuta lo que está en las redes sociales. Las redes sociales cobran mucha fuerza porque en el momento en que la radio y la televisión los retoman. Aquí, ¿qué pasa? Que no hay una... Televisa no lo va a estar sacando, no les va a invitar. En el 2009 lo hace porque les convenía el voto nulo, y el voto nulo lo único que logra es una mayor votación por el PRI, que es el que tenía la estructura más sólida. Aquí no hay un llamamiento, ya hay una manifestación muy concurrida, que ahí sí es un fenómeno muy de redes sociales y a lo mejor un poco ubicado en radio en radio y en prensa, pero no en televisión. ¿Qué sucede con la televisión? Y aquí es donde yo decía, bueno, hay que ver la manera en que estos jóvenes se van a quedar, si ya van a salir de vacaciones. La movilización depende de que estén en clases, o hay que seguirle apostando a las redes sociales que los pueden movilizar. Es un movimiento que empieza a sumar, porque van los de la UNAM, van los del Poli, ahora se hablaba que van a ir a lo de la Estela de Luz, los del claustro de Sor Juana, el ITAM, que nunca había salido a las calles, se va a la manifestación de Televisa, el Tecnológico de Monterrey. Este cuidado que se ha tenido de que en la UNAM no venga ningún candidato ni se haga nada, entonces le ha puesto el énfasis a que los candidatos han ido a las universidades privadas y se ha destacado más su presencia en universidades privadas, que aquí cabría otra discusión más con respecto a que, ¿por qué no en la UNAM? Pero habría que ver esto. ¿Y qué sucede ahora? Que en el momento en que se empieza esto, si ven son manifestaciones, está la de los estudiantes, después, bueno, primero están las manifestaciones frente a Televisa, luego la concentración el sábado de los estudiantes, el domingo la concentración de López Obrador sin López Obrador, y el lunes López Obrador en la Plaza de las Tres Culturas. Y ahí optimistamente los perredistas decían, es que está sumando a los estudiantes López Obrador, tampoco es tan automático. A mí no me extraña el deslinde ahora de los iberos promotores del movimiento de los 132, cuando dicen, no, si nosotros solo estamos protestando contra los medios, contra las televisoras, y queremos equidad informativa y cobertura informativa, y somos apartidistas, y entonces no le estamos dando el apoyo a ningunos y otros. ¿Qué otra cuestión hay? Que cuando esta marcha del sábado termina, cuando llegan todos, bueno, ¿ahora qué hacemos? Ya llegamos, pues vámonos, cantamos el himno nacional y nos vamos. Entonces tampoco hay un elemento de aglutinación y demás. ¿Qué es un movimiento o es la primavera famosa que se está dando, algo que no tiene muy claro a dónde va? Yo creo que se va a ir construyendo la claridad de a dónde van. ¿Con qué cara les vamos a pedir ahorita a los estudiantes que tengan una definición a fondo y ya sepan y se estructuren y demás? Cuando lo que yo decía, muchos de los movimientos sociales empezaron siendo una protesta contra algo que estaba mal. El mismo movimiento feminista es ese, cuando Betty Friedan hable del malestar que no tiene nombre, pues es que no sabemos ni qué nombre le ponemos, lo único que sabemos es que no nos gusta lo que está, y de entrada no sabemos a dónde vamos. Entonces habría que ver cómo se va desarrollando, y bueno, la apuesta está en estos partidos que han estado muy desvinculados de los jóvenes, que han estado muy desvinculados de ciertas causas sociales, en qué medida se pueden acercar y si les va a alcanzar el tiempo en los días que tienen de campaña, que ese es otro de los logros, digamos, de las modificaciones del 2009. Ahí sí dijeron, los tiempos de campaña los acortamos y son tales a tales, ¿no? Con las precampañas sí se quedó esto incontrolable, y es algo que en la práctica ya están diciendo, pues fue un error haber puesto tiempos a las precampañas, y sobre todo esto que es campaña, la de Peña Nieto, precampaña de 6 años, y no hay manera de acotarlo porque el señor era gobernador. Y lo mismo se podía haber dicho con respecto a López Obrador en 2006. La imagen de López Obrador pues evidentemente se construye como jefe de gobierno, y eso es inevitable, y Ebrard tiene una mejor posición y es un elemento mucho más conocido. Cuando miden esto de conoce a fulano de tal, pues saben quienes tienen posiciones de gobierno y quienes han tenido exposición mediática. Aquí en la exposición mediática, sí, Peña Nieto tuvo 6 años de exposición mediática, López Obrador estuvo prácticamente al margen de la radio y la televisión en esos 6 meses, en esos 6 años.
Y el problema del PAN es ese, cuando vienen, y es muy interesante la elección interna del PAN, porque a Cordero, ¿quién lo conocía? El más conocido en términos de referente cuando a la gente le conocían era Krill y después Josefina. Y entonces ahí hay, por eso el PAN hace la precampaña y demás, porque tiene que posicionar o a Cordero o a Josefina. No puede dar un dedazo y decir este es mi candidato, sino aprovecha el tiempo de precampaña para posicionar a su candidato, lo cual implica que el día que acaba la precampaña, sale Josefina con un puntaje muy alto que lo ha ido perdiendo paulatinamente y que esperemos que lo sigan perdiendo en adelante. Pero bueno, yo ahí lo dejo. Gracias. Bueno, agradezco a la doctora Carola. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Si no, pues damos por concluida esta mesa. Agradezco a las personas asistentes y también a los ponentes. Y agradezco a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y por supuesto a la UNAM. También agradezco a mi adjunta Ana Carmona por su apoyo para la realización de este evento. Que tengan un bonito día. Gracias. Muchas gracias.